Hola, muy buenas tardes o noches, donde quiera que estén. Soy Javier y estamos aquí transmitiendo otra vez otro podcast de Crece Más. Crece Más está hecho para hablar un poco de todos esos detalles que nos pueden mejorar la vida, todos esos detalles que pueden hacer que veamos la vida desde otra óptica y, ¿por qué no?, aprender entre todos. Bueno, pues vamos al tema de hoy, el miedo. No tengas tanto miedo. Bueno, amigos, el miedo. ¿Qué sensación tan mala es esa, no? Te tengo que decir, primero vamos a ver el concepto de miedo. La sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Les hago hincapié en la parte que dice real o imaginario, o es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Esos serían, digamos, dos conceptos parecidos pero no iguales de lo que es el miedo. Pero me llama mucho la atención cuando la parte que dice peligro real o imaginario. Esto lo que me lleva a mí a comentarles es que el miedo no es más que muchas veces nos lo inventamos, o sea, nos inventamos los motivos por los que tener miedo. Siempre estamos con un miedo en nuestra vida. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que nos lleva? Y esta pregunta te la hago para reflexionar. ¿Por qué sentimos de repente esos miedos, ese miedo o esos miedos en plural? Porque pueden ser varios. Miedo a volar, miedo... O sea, muchas veces yo entiendo que puede tener una causa justificada, pero otras veces son simplemente causas injustificadas, tipo alguna paranoia, cosas que vamos desarrollando de tanto pensar en un hecho que creemos que va a ocurrir, o un hecho que hemos visto que ocurrió y eso nos genera un miedo per secula. O sea, un miedo per secula en contra de eso, de ese hecho o de esa situación que sucedió. Fíjate que hay 16 tipos de miedo. Te tengo que comentar estos 16 tipos de miedo para que así puedas tramitarlos, gestionarlos. Los tipos de miedo se producen, ¿verdad? Por el estímulo causante del miedo puede ser un pensamiento real o no, como te contaba, o un estímulo amenazante. Por ejemplo, la presencia de un león. Ese estímulo te va a amenazar y te va a hacer sentir miedo. No tienes culpa de sentirlo, obviamente, porque desde pequeño hemos visto que los leones son peligrosos, o nos han hecho pensar que los leones son peligrosos, bien sean o no. Algunos miedos inherentes al ser humano y con un componente prácticamente instintivo, como por ejemplo la oscuridad, la incertidumbre o simplemente la muerte. Sin embargo, la gran mayoría de los miedos son aprendidos por, valga la redundancia, aprendizaje asociativo o un condicionamiento clásico, que es lo que me refería yo, un condicionamiento clásico. A eso me refiero más que todo. Yo no estoy diciendo que no tengas razón de tener miedo, sino que muchas veces ese miedo viene dado por un condicionamiento asociativo. Esta combinación entre factores biológicos y factores ambientales y aprendidos hace que los tipos de miedo que desarrollemos sean muy variados. Por eso, amigos, el tema del miedo parece una tontería, pero se sufre. Lo peor del miedo es el sufrimiento que te puede generar. Ese estado de angustia es horrible. Yo lo he sentido, todos lo hemos sentido. Pero yo lo que quiero discutir con ustedes o comunicarles, mejor dicho, es el hecho de que el miedo te coarte en hacer tus propias cosas. En ese miedo infundado por condicionamiento. Alguien te dice, mira, no hagas eso, no te vayas para tal ciudad porque ahí la cosa es peligrosa, o porque ahí no vas a lograr nada. Fulanito no logró eso. Entonces, claro, te van condicionando de que es difícil lograr algo. Por ejemplo, muchas veces nuestros padres nos han podido decir que es difícil hacer una cosa.
En el caso mío no, porque mis padres nunca me dijeron que fuera difícil hacer la música, ni mucho menos. Pero sí conozco casos de gente que le han dicho o que han crecido pensando que es difícil cualquier cosa que quieren hacer. Y eso lo que hace es frenar, porque el miedo al fin y al cabo es un freno. Fíjate tú, te voy a contar un poco ya hablamos de cómo se producen más o menos los miedos, y tenemos la parte fisiológica, ¿no? El cerebro humano, que es un órgano muy complejo, que ya sabemos, muchos sabemos ya que tiene más de 100 millones de células nerviosas, forman una intrincada red de comunicaciones que son el punto de partida de todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Algunas de estas comunicaciones conducen al pensamiento. Fíjense ustedes, algunas de estas comunicaciones conducen al pensamiento y a la acción conscientes, mientras que otras producen respuestas automáticas. ¿Ves? La respuesta autónoma del miedo, es decir, lo que no activamos de manera consciente, es una respuesta autónoma. Surge mucho antes de que nuestra razón haya podido decidir nada al respecto. Fíjate, el miedo te ataca y ya te bloquea. Te bloquea ya la conciencia, te bloquea el raciocinio y la realidad. Y por eso perdemos el control muchas veces. Y esto todo tiene su base fisiológica, que es la que te estoy comentando ahora. Son muchas las áreas cerebrales relacionadas con el miedo. Estas son te leo ahora las más importantes: el tálamo, el hipocampo, amígdala y el hipotálamo. Te digo rápido para qué funcionan, cómo funcionan. El tálamo decide dónde enviar datos sensoriales entrantes, o sea, de ojos, oído, boca, piel. Interpreta los datos sensoriales, ese es el tálamo. En cambio, el hipocampo, fíjense, almacena y recupera recuerdos conscientes, procesa conjuntos de estímulos para establecer el contexto. Vale, el hipotálamo activa la respuesta de lucha o huida. O sea, cuando sientes lucha, ganas de luchar o huida, te activa, pero te activa inconscientemente. Todo va muy rápido, ¿sabes? De eso se encarga el hipotálamo. Bueno, vamos a dejarnos de tanta teoría y te digo los tipos de miedo. O sea, el miedo real, el miedo irreal o irracional, el miedo normal y el miedo patológico. Y el miedo físico, el miedo social, miedo metafísico, miedo a la incertidumbre, miedo al compromiso, complejo de Jonas, miedo a ser descubierto, miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo al divorcio, miedo a la muerte, fobias. Esto tiene muchísimo que contar sobre esto, que contarse. Fíjate, estamos hablando en base a un psicólogo, ¿verdad? Un psicólogo llamado Jonathan García Allen, de su blog, y es director de comunicación de Psicología y Mente de este blog. Vamos a ver, te quiero decir, bueno, son muchos miedos, pero hoy no nos va a dar tiempo de verlos todos. Entonces vamos a ver los miedos, digamos, más, porque ya el miedo a la incertidumbre, más o menos, se te activa. Ya sabemos que se activa cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. Por ejemplo, miedo al compromiso. Cada vez que tienes que asumir un compromiso te entra un terror. Ya ese tipo de miedos se entienden fácil porque se parecen mucho a su nombre. Pero por ejemplo, las fobias fuertes y el miedo a la muerte es un miedo que es muy, muy heavy. Es un miedo bastante strange, o sea, es muy fuerte y muy extraño. El miedo a la muerte es un tipo de miedo que siente todo el mundo. Es el temor a perder la vida. Claro, es el peor miedo. Puedes sentir miedo a cuando te mueras de aquí a 40 años, pero siempre está ese miedo. Cuando alguien fallece se entiende que desaparece para siempre. Entonces, esa sensación de que va a desaparecer para siempre es horrible, porque eso es lo que te da ese miedo a la muerte. De ahí se fundamenta ese miedo. Solamente el hecho de pensar que vas a desaparecer para siempre. En cambio, por ejemplo, las fobias es un miedo patológico que experimentan muchas personas y requiere de un tratamiento psicológico para ser superado. Existen muchos tipos de fobias, obviamente.
y suelen llamarse también miedos condicionados. Esto son trastornos del miedo, pero eso podemos hablar en otro podcast. Pero digamos que el miedo que te puede hacer mucho más daño es ese miedo a emprender. Bueno, puede ser miedo a lo desconocido, miedo al fracaso también. Se pueden unir varios tipos de miedo, pero venimos condicionados a ello muchas veces. Entonces, realmente el mensaje que te quiero dar sobre esto es positivo. Lucha con tus miedos y mantente claro. Es lo que tienes que hacer, tener la mayor claridad posible para que los miedos los puedas gestionar. Aquí tenemos que saber que tenemos que gestionar los miedos. Yo creo que ese sería el mayor triunfo, ¿no? Cuando podemos gestionar los miedos y dominarlos. Un miedo que es difícil de gestionar, ya sabemos, el miedo a la muerte, el miedo o la fobia a volar. Esos son miedos difíciles de gestionar. Mucha gente toma pastillas antes de hacer un viaje en avión. Sin embargo, una vez que logras viajar muchas veces, pues puede que se te quite ese miedo o puede que te crezca más, porque vas viendo detalles, turbulencias y todo eso, y te puede generar más miedo aún. Yo quiero que me cuentes en tus comentarios que puedes poner ahí abajo. Puedes contarme tus miedos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿A qué le tienes miedo? ¿A volar? ¿Le tienes miedo a la soledad? Cuéntame un poco sobre lo que le tienes miedo. Y trataré de contestarte con mis mejores palabras de aliento. Porque recuerda que este programa es para ayudarnos mutuamente, para contarnos y para contarte cosas que veo del mundo actual y del mundo. Bueno, esos son los miedos. Es decir, no quiero profundizar en todos los miedos que se pueden sentir, porque claro, no terminaría este podcast temprano. Este es un mundo, ya saben, de psicología, es un mundo muy tal. Yo lo quiero englobar más que todo al hecho de que luches con el miedo, al peor miedo que tiene esta sociedad, que es el miedo al fracaso, el miedo al que dirán. Esos son los peores miedos y en los que te tendrías que centrar para trabajarlos y para gestionarlos de la mejor manera. Tenemos que dejar de sentir ese miedo al que dirán, porque si nos basamos en lo que diga la gente, nunca podremos hacer nada. Y la gente, al ver que nosotros somos, digamos, hasta cierto punto presa de sus comentarios, van a disfrutar mucho más y van a estar felices de poder definir tu futuro prácticamente. Porque cuando le haces caso a lo que la gente dice, sin darte cuenta, estás haciendo que la gente decida tu futuro. ¿Entiendes la importancia de tener tus propias decisiones y de luchar contra tus miedos? Al miedo al que dirán, el miedo al fracaso, sobre todo al que dirán, porque es el que te hace dar el otro miedo. El miedo al que dirán generalmente genera el miedo al fracaso. Entonces evítate esos miedos. Cuando estés sintiendo miedo al que dirán, piensa simplemente esto: esta persona que está diciendo esto, o las personas que siempre me están juzgando, tienen sus defectos y muchos, y yo no se los estoy juzgando. Por eso no tengo que hacerle caso a lo que ellos me digan. ¿Por qué? Porque una verdadera amistad generalmente no te va a ametrallar, no te va a pisar con el cuento de que te está abriendo los ojos o con el cuento de que te está aconsejando para que no fracases. No. Oye los consejos, pero siempre toma tus propias decisiones. Siempre piénsalo con tiempo, deja que se asiente el pensamiento y básate en la intuición también. Recuerda que tengo un podcast hablando de la intuición, que es un buen método para tomar decisiones. Entonces puedes dejarle un poco la intuición que decida, ¿no? La sensación que te dé cuando pienses en ese proyecto. Si te da sensación de tranquilidad o felicidad, es una decisión correcta la que puedes tomar. Si te da sensación de malestar, no tomes esa decisión. Y asimismo es la vida.
La vida son decisiones, son decisiones que pueden cruzar el camino hacia lo correcto o hacia lo incorrecto. Por eso es tan importante la intuición, y que escuches el podcast que hice anteriormente sobre la intuición, cómo encontrarla y cómo conocerla, cómo conocer tu propia intuición. Bueno, solo eso te quería comentar, el miedo, amigo. Acuérdate que no tengas tanto miedo, y si lo tienes, trata de gestionarlo de la mejor manera. Siempre piensa, ¿qué miedo estoy sintiendo? Trata de reconocer qué tipo de miedo es, y sobre todo una cosa, trata de reconocer si ese miedo te está boicoteando, porque a veces uno mismo es su propio boicoteador, si cabe la palabra. Tenemos que dejarnos de boicotearnos por el miedo, por la inseguridad, por la falta de decisión. Estos son mecanismos de la mente muchas veces para auto boicotearse. Entonces esto genera un malestar. Luego te acostumbras a ese malestar y se convierte en un círculo vicioso. ¿Tienes que sentirte mal siempre? Pues no lo permitas. Pues muchas gracias, amigos. Gracias por escucharme. Comparte este podcast cuando quieras. Escúchalo. Déjame algún comentario. Y gracias por acompañarme. Estoy encantado de que estéis conmigo y podáis escucharme. También vamos a hablar próximamente del karma, cómo afecta nuestras vidas, y realmente aclarar ese término, porque estoy viendo que mucha gente confunde lo que es el karma. Todo se lo achaca al karma. No sé qué es el karma. Sí, el karma. Tampoco podemos exagerar. El próximo podcast vamos a hablar de eso también, sobre el karma. Y un podcast más adelante vamos a hablar sobre los signos zodiacales. Voy a tener una invitada que se llama Sandra, que controla bastante sobre los signos, y nos va a hablar en principio del signo Virgo. Pero bueno, eso es para podcasts futuros. Ya les iré avisando. Pues amigos, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo virtual, un cariño virtual. Les deseo lo mejor, y ya saben, traten bien a la gente para que reciban lo mismo, porque como dice la canción, el amor que tú das es igual al amor que recibes. Gracias y chao.